Gracias, hermanos, por su apoyo. Y ya estamos de regreso, ¿verdad? Ya estamos de vuelta para seguir, hermanos, compartiendo pues la palabra, ¿verdad? Compartiendo las enseñanzas, exhortando, animando, porque, hermanos, el tiempo es breve, el tiempo es corto. Viene la hora cuando nadie podrá trabajar. Así es que mientras que el día dura, hay que trabajar, hermanos, hay que trabajar. Hay que poner en práctica el mensaje de esos himnos que antiguamente se cantaban, que decía, yo quiero trabajar por el Señor. Si se acuerdan, hermanos, de ese himno antiguo, ¿verdad? De años atrás. O trabajad, trabajad. Himnos que impulsaban a la iglesia no solamente en una actitud contemplativa, sino invitaban a la iglesia a trabajar, evangelizando, visitando, etcétera, etcétera. No hay tantas cosas que hacer en la viña del Señor. A mí, personalmente, hermanos, me tocó muy joven, era muy joven, me tocó un himno también antiquísimo que se llamaba Oigo al dueño de la mies que llama. Sí, lo recuerdan algunos hermanos de aquella época. Oigo al dueño de la mies que llama. ¿Quién responde, verdad? Y el coro dice, heme aquí, mi Señor. Habla que tu siervo oyendo está. Quiero ir, presto estoy. Me complace hacer tu voluntad. Y se repetía constantemente esa estrofa, ese coro. Son, hermanos, tiempos en que la iglesia debe moverse, la iglesia debe estar participando en actividades que honran, que glorifican a Dios. Y una de las maneras, hermanos, como la iglesia participa, es el tema que hoy vamos a estar tocando, una ofrenda que da realce al Evangelio, basado en Marcos 14, los versículos del 1 al 9, donde ya nuestro hermano leyó. Mantengan abierta su Biblia ahí, hermanos, porque de ahí vamos a meditar. Permita que el Espíritu Santo hable a su corazón. No es el que habla aquí, hermanos, solamente su servidor es un portavoz, pero el que habla es el Señor. Muy interesante, hermanos, este pasaje, muy rico también en enseñanzas. Se trata de una mujer, pero el nombre de esta mujer, hermanos, no lo dice Mateo ni Marcos. Solamente Juan nos dice que esta mujer era María. Era María, la hermana de Lázaro. ¿Sí? Esta mujer era María, la hermana de Lázaro. Y María había sido grandemente bendecida por el Señor. Enormemente bendecida. Y la parte más importante de las bendiciones o de la bendición que recibió María, ¿qué creen, hermanos, que haya sido? Ese fue el segundo. Sí está ahí, pero el segundo. Hay una primera bendición, hermanos, la más grande, que el Señor mismo Jesús le dijo que ella había escogido la mejor parte. ¿Sí se acuerdan? Exactamente, hermanos. En dos ocasiones anteriores, la primera, hermanos, es que ella aprendía sentada a los pies de Jesús. Y no hay, como dice el canto que a veces coro que cantamos, no hay lugar más alto, no hay lugar más grande, más glorioso que estar ¿dónde? A los pies. A los pies. Y María, dice Lucas 10:39, Lucas dice 10:39, dice,
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esa era la bendición, hermanos, más grande. La bendición que muchas veces nosotros nos la perdemos y nos enfrascamos en un sinfín de actividades y no tenemos tiempo para estar a los pies del Señor y escucarlo. Que el Señor calificó la buena parte que María había escogido. Así es que, mis hermanos, la única cosa entonces necesaria fue ejemplificada por María y tiene que ver con una actitud de adoración y meditación para escuchar con mente abierta y en un corazón dispuesto las palabras de Jesús. Así es que, hermanos, en esta mañana imitemos esa parte de esta gran mujer. Una mente abierta, un corazón dispuesto para oír las palabras de Jesús. Y desde luego, la segunda bendición, hermano Toño, ¿sí es cierto? La segunda de las grandes bendiciones que recibió María fue la resurrección de su hermano, seguro. Lázaro, hermanos, era el único hermano varón, porque Marta y María eran mujeres y su único hermano varón era Lázaro. Así que, hermanos, cuando Lázaro muere, pues dejó un enorme vacío en el hogar de estas hermanas. Y lloraban inconsolablemente. De tal manera que cuando los judíos estaban allí en el hogar y María y sale, dijeron, no, pues ya se fue a llorar al sepulcro, porque seguramente ellas se sentían terriblemente la ausencia de Lázaro. Pero, hermanos, ahí estuvo Jesús, allí llegó Jesús justo en el momento y con el poder, hermanos, del Señor, ¿verdad? Ahí ustedes la historia la conocen, está en Juan capítulo 11, en detalle, toda la historia está ahí en Juan 11, cómo el Señor llegó allí donde estaba Lázaro, cómo el Señor, hermanos, ordena que quitaran la piedra, cómo el Señor le habla a Lázaro con potente voz, Lázaro, ven fuera. Cómo Lázaro empieza a caminar, a levantarse y salir de la tumba, y Lázaro, hermanos, vuelve otra vez a la vida. Una cosa increíble, hermanos. Así es que María es su segunda razón. Estaba muy agradecida, hermanos, con Cristo. Lleno estaba su corazón de gozo, de gratitud, de amor a Cristo Jesús. Como debe estar el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Qué tanto, hermanos, qué tanta gratitud hay en su corazón en esta mañana? ¿Qué tanto amor puede expresarle a Cristo en esta mañana? Hermanos, entonces, María hace una demostración tremenda. Así es que vamos entonces, hermanos, una ofrenda que da realce, una ofrenda que glorifica a Dios, al Evangelio. Es una ofrenda de amor. Ese es el primer punto, hermano Toño. Es una ofrenda de amor. ¿Cómo ven, hermanos, ese punto? Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, cuando les escribe, ahí en el capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo les dice a los hermanos de tres cosas que hacían ellos: la obra de vuestra fe,
el trabajo de vuestro amor. 2, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si notamos, hermanos, allí, era lo que estaba haciendo María. Cuando dice Pablo a los hermanos de Tesalónica, el trabajo de vuestro amor. Hay un refrán que oímos de vez en cuando allá afuera que dice la gente, amor son obras y no buenas razones. ¿Sí no han escuchado? Amor son obras y no buenas razones. Y San Pablo dice a los hermanos de Tesalónica, el trabajo de vuestro amor, o bien la obra de vuestra fe. La fe, hermanos, no es solamente decir tengo fe. La fe es la que obra. La fe verdadera es la que actúa. Y aquí vemos, hermanos, a María, en este caso del amor que ella sentía a Jesús, no solamente la expresaba en palabras, sino como vamos a ver, ella expresó una manera especial, como todo buen creyente, hermanos. Jesucristo dijo que donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y el corazón de María estaba con Cristo. Era su tesoro, Cristo Jesús. Así que, hermanos, esa es una característica entonces de una ofrenda que da realce al Evangelio, es una ofrenda de amor. Me gusta citar los himnos antiguos. Dice un himno, hermanos, que el número 427 en nuestro himnario, dice Jesús, mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti mi vida di. Y luego hay una pregunta. ¿Qué has hecho tú por mí? Por ti mi vida di. ¿Qué has hecho tú por mí? Dice Jesús, hermanos. Pensemos en eso. De lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y nos podemos preguntar entonces, ¿y yo? ¿Y yo qué he hecho? Porque ciertamente este himno es muy antiguo, pero nos hace pensar, si el Señor dio su vida por mí, ¿yo qué he hecho por Él? Y sigue diciendo la segunda estrofa, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? ¿Qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé, mi trono, mi gloria, pero tú ¿qué dejas? Es triste, hermano, pero muchas veces no queremos desprendernos de ciertas cosas. No queremos dejar ciertas cosas. Y queremos seguir cargando aquellas cosas. El Señor dice, si yo dejé esto por ti, ¿qué dejas tú por mí? Y sigue diciendo, reproches, aflicción, angustia, yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches, yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? ¿Qué sufres tú por mí? Si yo por ti sufrí reproches y la copa amarga de la muerte yo bebí, ¿qué sufres tú por mí? De veras, hermanos, hace pensar esa pregunta, ¿no? ¿Qué sufrimos por la causa de Cristo? Dice, nada. Nada, hermanos, cuando pensamos en lo que Él hizo por nosotros y cuánto sufrió por nosotros. Un hermano venía llegando al templo, de esos que llegan tarde. No quiero ofender a nadie, pero de esos hermanos que llegan tarde al templo, y llegando al templo iba otro hermano saliendo del templo y se encontraron, pues vamos a pensar que en el portón allí se encontró, no de este templo, en otra iglesia. Se encontraron allí el que venía llegando y el que se iba. El que se iba muy deprisa y molesto.
Y el hermano que se encuentra dice, oye hermano, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué te hicieron? No, pues es que no me gusta, dices que allí ni caso me hicieron, ni me saludaron, ni nadie. Y no, decía, no, ya no regreso a esta iglesia. Y el hermano le dijo, oye, pero ¿te bofetearon acaso? ¿Te escupieron el rostro? No, dice, no. ¿Te trataron mal? ¿Te golpearon? No. Entonces, ¿qué es lo que te hicieron? Pues nada más, pues que no me saludaron. Hermanos, muchas veces así somos, ¿verdad? Jesús dice, si yo sufrí por ti, ¿qué sufres tú por mí? Si esas cosas tan pequeñas, hermanos, no queremos sufrir. Imagínense un golpe por la causa de Cristo, un portón, como ayer, ¿no? Andábamos compartiendo literatura allá en la calle Austria, creo que sí, calle Austria o otra calle, cerca del templo de Oreb. Y un hermano ahí le estaba ofreciendo un folleto y la señora decía, yo soy católica y paz, cerró la puerta. No quiero nada. Bueno, sí siento uno medio feo, ¿verdad? Que le hagan a uno eso. No todas las personas, otras muy amables, pero sí hay, hermanos. Pero no tenemos por qué molestarnos por eso, ¿verdad? Si el Señor sufrió la cruz, sufrió, hermanos, los clavos, sufrió los escupitajos en su rostro, los azotes, la lanza, la corona de espinas, los clavos en manos y pies, tanto dolor, hermanos. ¿Qué sufres tú por mí? Dice el Señor. Ok, hermanos, eso es lo que tenía María. Sentía María eso. Y había algo muy dentro de su corazón, que algo iba a pasar. El Señor estaba anunciando su muerte. María no sabía en qué momento iba a pasar eso, pero algo le hacía sentir que tenía que hacer algo, porque Jesús lo dijo. Más adelante Jesús lo dijo, ¿verdad? Ella lo hizo preparando mi cuerpo para la sepultura. Una ofrenda, hermanos, que da realce el Evangelio, es una ofrenda que suple una necesidad. Punto 2. Ahí en el versículo 6 y 5. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. La ofrenda, hermanos, que da realce al Evangelio es una ofrenda que suple una necesidad. Qué triste, hermanos, hoy en día encontramos falsos maestros, falsos predicadores que enseñan, hermanos, cosas que no son. Cuando se trata de ofrendar, que la iglesia participe, hermanos, están diciendo cosas que no son. Hay líderes evangélicos, hermanos, que se han hecho multimillonarios, distorsionando la sana doctrina, hermanos. Porque la Biblia enseña que debemos, como pueblo de Dios, ofrendar desde el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, aquí tenemos otro ejemplo. Preparó el cuerpo de Jesús, dijo Jesús, se ha anticipado a ungir mi cuerpo. Era una ofrenda hecha a tiempo, hermanos. Yo veo aquí, aunque el Señor Jesús es un caso especial, ¿verdad? Pero qué bueno, hermanos, que María pudo hacer esta muestra de su amor estando Jesús todavía con vida. Todavía no llegaba a la muerte, pero Él estaba ahí presente con vida en este cuerpo. Pudo María expresar su amor. Es una buena enseñanza, hermanos, para nosotros, ¿verdad? Para todos en general. Si usted tiene su familia, tiene su esposo, tiene su esposa, tiene su papá, mamá,
Denle el amor hoy que está aquí en este mundo. ¿Cuánta gente, hermanos, vive tan distanciado de su hogar, de su familia, de sus seres queridos? Y cuando esta persona fallece, este ser querido fallece, entonces es cuando se van a llorar y gritar allí a la persona que falleció, o llenar la tumba de flores y cosas así. Pero no lo hicieron en vida. No lo hicieron en vida. María nos enseña, hermanos, que ella hizo esta ofrenda en vida, a tiempo. Ahí estaba Jesús presente. Y entonces ella entrega esta ofrenda. Es una ofrenda, hermanos, que da realza al Evangelio. Punto 3, hermanos. Una ofrenda que da realza al Evangelio es una ofrenda audaz. Es una ofrenda audaz. ¿En qué sentido, hermanos? Bueno, vamos a ver, primeramente, hermanos, esta ofrenda se estaba entregando en la casa de una persona que se llamaba Simón y se conocía como Simón el leproso. Se cree que este Simón, hermanos, era leproso, pero Jesús lo sanó. Jesús sanó a Simón y entonces él en gratitud invita a Jesús a una cena. Y ahí estaba Jesús con él, pero tenía ese apodo, ¿no? De Simón el leproso. Pero yo creo que ya no era leproso en este momento, ya él había sanado. Pero estaba ahí para ofrecer una cena a Jesús en gratitud. ¿Por qué fue una ofrenda audaz, hermanos? Porque María se animó a meterse en la casa de Simón el leproso sin ser invitada. Se dieron cuenta, hermanos, que ella no estaba invitada, no fue invitada a esa fiesta, a esa cena. Y es un poco complicado eso, ¿no? Llegar a un lugar donde no te invitan. Es un poco complicado. Y ella, hermanos, tuvo que hacer a un lado ese temor y esa barrera tan tremenda. Y por ser mujer, hermanos, en aquellos tiempos, entre el pueblo judío, esa reunión solamente eran varones los que estaban presentes allí. No se admitía a la mujer estar allí. Era una cultura, la cultura de ese tiempo en el judaísmo, así se trataba a las mujeres. Así es que esta fue una ofrenda audaz, hermanos, porque ella, contra toda barrera y toda dificultad, ella entró allí sin ser invitada para poder entregar esta ofrenda a Jesús. Hizo todo, hermanos, todo a pesar de la crítica, porque sí fue criticada María. Una ofrenda audaz, hermanos, cuarto lugar, es una ofrenda, la que da realce el Evangelio, es una ofrenda de calidad. Sí, es una ofrenda de calidad, hermanos. Cuando ofrendamos al Señor, hermanos, ofrendémosle lo mejor. Hace algunos años, ya no se volvió a repetir aquí en la iglesia, pero hace algunos años estaba contabilizando la ofrenda que damos nosotros. Y una hermana después me dijo, mire hermano, mire lo que encontré. Era un billete, hermanos, no me acuerdo si era de 50 o de 100 pesos. Un billete de lo más viejo que yo había visto. Tenía 3 parches de Yurix, esas cintas que le pegan. 3 partes, una acá, otra a este lado y una en medio. Y daba un aspecto horroroso, hermanos. Ese billete. Y me decía la hermana, hermano, ¿qué está pasando? La persona que entrega esta ofrenda me hizo recordar, decía la hermana, a aquel pueblo de Israel
en tiempos del profeta Malaquías, cuando traían al Señor el cordero tuerto, el cojo, el animal más vil que tenían para el sacrificio. Así lo hacía el pueblo de Israel, en una tremenda decadencia espiritual. El pueblo estaba en ruinas espiritualmente y traían así el sacrificio, el cordero, lo más vil que había. Dice el hermano, a mí me hace recordar, este billete mugroso, lleno de parches, ¿cómo es posible que alguien entregue eso al Señor? Corrijamos eso, hermanos, si es que esto llega a pasar. Hace algunos años escuchaba a la hermana Edna Lee de Gutiérrez, esposa del pastor Rolando Gutiérrez Cortés. Ambos ya están con el Señor. Y la hermana Edna Lee nos decía en un taller de mayordomía, ella daba testimonio. Ella decía, hermanos, yo acostumbro ir al banco a que me cambien todos los billetes que tenía de uso, sucios, viejos, y me daban billetes nuevos, billetes nuevecitos. Y esos eran los billetes que ella entregaba al Señor. Me hizo pensar. Hermanos, por eso es que aquí vemos esta ofrenda la ofrenda que da realce al Evangelio, hermanos, es una ofrenda de calidad. Miren ustedes el vaso de alabastro. Este pasaje consulté al hermano John MacArthur, en su comentario, John MacArthur, explica un poquito esta ofrenda. Por ejemplo, dice el hermano John MacArthur, el vaso de alabastro, dice él que era una botella de cuello largo, hecha de una variedad especial de mármol, material que probó ser el mejor para contener y preservar aceites y perfumes costosos. Eso es lo que dice hermano John MacArthur, es un hombre muy estudioso. Así es que, hermanos, empezamos con el vaso de alabastro. No era cualquier cosa, hermanos. Era todo un vaso lujoso, hermanos, de muchísimo valor, de cuello tipo de ganso. Bonito, hermoso, bello, porque es lo que se merece el Señor. Pero luego el hermano me explica lo del nardo puro. El contenido, el nardo puro, dice el hermano John MacArthur, era el aceite derivado de la planta del nardo originaria de la India, que era puro, que significa que era genuino y sin adulteraciones, lo que lo hacían muy costoso. Porque así dice el pasaje, ¿no? Era puro. Era un perfume que venía del extranjero y que tenía un valor especial. Más de 300 denarios, dice, ¿no? Más de 300 denarios. El salario de todo un año de un trabajador. Pero luego dice, también el pasaje dice, quebrando el vaso. Y sigo con este comentario de John MacArthur. Dice él, no es que María estrella el vaso, porque ahí estaba el contenido, ¿no? Y era un riesgo también romper el vaso así de golpe. Lo que María hizo fue romper el cuello del vaso para facilitar entonces y así derramar el perfume. Todo el perfume, eso sí, todo el perfume, no dejó nada en el frasco. Y interesante, ¿no? Creo que suena obvio, ¿no? Suena obvio eso para poder derramar el perfume en la cabeza de Jesús. Todo un año de sueldo representaba la entrega de sí misma y su gratitud, de mucho precio. Así que, hermanos, esa es la ofrenda que da realce al Evangelio. Y por último, hermanos, una ofrenda que da realce al Evangelio es una ofrenda de alcance mundial. Donde quiera que se predique en todo el mundo,
dijo Jesús, ¿verdad? Se hará mención de esta mujer. Una ofrenda de alcance mundial. Un mensaje para todo el mundo. Y una ofrenda que toma en cuenta la necesidad que el mundo tiene del Evangelio. Así que, hermanos, cuando venimos a la presencia del Señor, este mes estamos hablando de mayordomía. Hace 8 días escuché al hermano Daniel hablar sobre la mayordomía de los dones. Y él dice, yo no voy a hablar de dinero. Y está bien, hermanos, pero el dinero es parte de la mayordomía. ¿Sí? Es parte de la mayordomía del cristiano, hermanos. Y debemos nosotros saber cómo administrar ese dinero que Dios pone en nuestras manos. ¿Saben por qué? Ese billete, hermanos, que usted tiene en la mano, representa algo. ¿Qué representa un billete, hermano Brando? Vamos a poner 500 pesos. ¿Qué representa ese billete para ti? Te agarré así, ¿verdad? Exactamente, hermanos. Ese billete, hermanos, representa tu vida, tus fuerzas, tus habilidades, tu tiempo, todo. Y cuando tú lo entregas al Señor, hermanos, es un acto de adoración, reconociendo que Dios te dio la vida, que Dios te dio el trabajo, que Dios te dio las fuerzas, que Dios te dio las habilidades, que Dios te dio todo eso para poder obtener eso. Representa la vida, pues. Por eso, hermanos, la ofrenda es un acto de adoración. La ofrenda no es un impuesto, hermanos. La ofrenda no es una cuota. La ofrenda es un acto de adoración. Desde que usted aparta, los hermanos que fuimos enseñados a entregar nuestros diezmos, hermanos, porque el diezmo, muchos le extorsionan esta enseñanza, hermanos. Nosotros como iglesia, desde sus inicios, las iglesias bautistas, nos caracterizamos por ser una iglesia que ofrenda, que diezma, y una iglesia que tiene fuerza para sostener misioneros en el extranjero. Iglesias que puedan sostener a sus pastores, a sus misioneros, mantener su templo o comprar terrenos y edificar. Una iglesia, hermanos, que no diezma, que no ofrenda, con trabajo pagará su agua y su luz, pero no tienen fuerza, no pueden hacer más. Una iglesia que ofrenda fielmente al Señor, entregando la ofrenda que es del Señor, esa iglesia tiene fuerza. Tiene fuerza, abre nuevos campos, tiene nuevas iglesias, puede hacer más. Nosotros como convención regional, hermanos, nuestras ofrendas aquí que recogemos entre todos, el 5% apoyamos a la convención regional para que la obra de Dios se extienda a nuestra región, en nuestra Judea. ¿Qué hacemos allí, hermanos? Pues ayer tuvimos un congreso de evangelismo y decía el hermano tesorero de la regional, hermano, ¿cuánto daremos de ofrenda al hermano conferencista? Le dije, hermano, pues tome en cuenta la gasolina que gastó para venirse y la gasolina que gastó para regresar a Querétaro. Un tanque y un tanque, 2 tanques. ¿Cuánto cuesta? No, pues sí. Más aparte una ofrenda de amor. Entonces sí cuesta, hermano, sí cuesta. La obra del Señor, hermano, sí cuesta. La obra de Dios no se hace por dinero. La obra de Dios no se hace por dinero, pero sí con. Por eso, hermanos, la mayordomía del cristiano es muy importante aquí. Y María nos da la enseñanza. María está aquí dando una ofrenda. Ella está ofrendando algo muy costoso. Fue criticada.
Judas Iscariote dijo, pero ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué no se vende mejor allá y se da este dinero a los pobres? Aunque él era el que se quedaba con el dinero, ¿verdad? Era Judas Iscariote, el tesorero. Y él se quedaba con el dinero o sustraía de ahí. Era un mal hombre, pues. Pero hermanos, la obra del Señor es de la iglesia, hermanos. Los cristianos que formamos la iglesia, somos los que nos esforzamos para que el evangelio se extienda y se haga la obra de Dios. Luego viene ya otro campamento juvenil. Tenemos un campamento de jóvenes. Esperamos recibir muchos jóvenes en Cerritos. Quizá muchos jóvenes de la iglesia de aquí van a ir. Como convención regional entre todas las iglesias, apoyamos ese campamento. Se aprobó 20,000 pesos para este año. Cuesta, hermanos, cuesta. La obra de Dios cuesta. Y entonces, ese trabajo que hacemos regional. Pero otro 5% de nuestros ingresos se va a la nacional, a la obra bautista nacional. Sostenemos seminarios donde los jóvenes que son llamados por Dios se preparan para que haya pastores, para que haya misioneros en el país o en el extranjero, porque tenemos también misioneros en el extranjero. Y de esa manera cumplimos la gran comisión de Mateo, Hechos 1:8. ¿Cómo vamos a cumplir Hechos 1:8? Hechos 1:8 dice, me seréis testigos aquí en Jerusalén. Pero luego dice toda Judea, y luego dice toda Samaria, y luego hasta el último de la tierra. ¿Cómo vamos a llegar allá? ¿Cómo vamos a sostener misioneros en el extranjero? ¿Siendo una iglesia miserable? ¿Que tratemos al Señor como un limosnero? Pues no. No, hermanos. Al Señor hay que darle siempre lo mejor de nuestra vida, lo mejor que Él nos ha dado. ¿Qué tienes que no hayas recibido del Señor? Nada, todo lo que tienes es del Señor, empezando contigo, empezando con tu vida, con tu cuerpo. Todo es del Señor. Así que, hermanos, entonces, la ofrenda que da realce al Evangelio es esta ofrenda que María nos enseña, cómo dar una ofrenda que da realce al Evangelio. Así que, mis hermanos, vamos a, en este mes, siguiendo tocando estos temas y buscando la manera, hermanos, de que nosotros no nos hallemos hallados faltos. Cuando el Señor nos ponga en la balanza, no nos diga el Señor, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto por ser mal administrador de todo lo que yo puse en tus manos. Oremos. Padre, gracias te damos por la vida de María de Betania, esta gran mujer que ella sintió gratitud, que es la raíz principal de toda ofrenda que damos, Padre. Es la gratitud que sentimos hacia ti, lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Y lo hacemos, Señor, para que tu obra crezca y tu evangelio se extienda. Tu palabra vaya más allá de nuestras fronteras. Señor, ayuda a cada uno de nosotros para ser buenos administradores, porque algún día tú nos llamarás a cuenta. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Fue la parábola que el Señor enseñó. Y es cierto, Señor, tú nos has dado muchas cosas que administrar. Enséñanos a ser buenos administradores de la multiforme gracia tuya. Tú nos bendices a manos llenas. Ayúdanos, Señor, a no ser mezquinos, a no ser egoístas, sino como Pablo decía a la iglesia de Tesalónica, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de la constancia. Ayúdanos, Señor, para ser una iglesia con visión misionera, una iglesia consciente de que tu obra requiere entrega total. En tus manos nos ponemos. Bendícenos, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén.